Quería hacer una precisión previa porque a veces por omitir estas declaraciones a uno le dicen que la verdad que no lo tiene en cuenta. Yo quiero decir expresamente que en el caso de la industria minera y de la mayoría de los proyectos mineros hay un respeto y preocupación por el medio ambiente desde que los proyectos se estudian, desde la etapa de exploración. Puede parecer obvio, pero cuando hablamos de procedimientos, hablamos de tipología de ingreso y qué sé yo, pareciera que estamos hablando solo del trámite. Y la verdad es que nosotros continuamente apelamos al principio de realidad. Nosotros respondemos a una realidad y esa realidad se tiene que expresar en un cierto estándar de cómo hacer los proyectos. Las compañías de mayor tamaño nuestras, y no solo de mayor tamaño, las medianas también, tienen de alguna manera compromisos con organizaciones internacionales que integran, compromisos con financiamientos internacionales que obtienen, con la participación de ciertos accionistas, ¿no es cierto?, que los obligan a tener una especial consideración por estos aspectos. Por lo tanto, yo creo que tenemos de alguna manera una coincidencia en la importancia del bien protegido aquí. ¿De qué se trata al final? ¿No es cierto? Se trata de que no hagamos proyectos sin considerar todos los impactos que tienen precisamente o para evitarlos, o para mitigarlos, o para compensarlos si fuera el caso. Pero nunca hemos hablado, ¿no es cierto?, por lo menos en nuestra industria, de dejar de hacer proyectos. Sobre todo ahora en que la minería tiene que satisfacer una demanda por minerales, ¿no es cierto?, especialmente cobre, que son indispensables precisamente para el combate de la situación que nos está llevando como planeta a una situación que es difícil. Y eso pasa por producir más cobre y producir otros minerales. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el porcentaje mayor de participación en la producción de varios metales, del cobre, para qué decir. Y sin embargo, solo somos responsables del 0,25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, de los cuales, de acuerdo a las cifras que nosotros manejamos, nos pueden corregir, pero la minería tiene el 17% a nivel nacional, o sea, el 17% del 0,25%. Y sin embargo, lo que produce tiene un efecto en términos de descarbonización, en términos de combate climático, que es gigantesco. Por lo tanto, nosotros debiéramos tener, y ahí me hago cargo un poco de lo que es la discusión política, a lo mejor detrás de eso. Tenemos una importancia que es enorme en términos de ponernos de acuerdo de cómo vamos a afrontar este problema. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Qué es lo que he tratado de explicar, digamos, en nuestra presentación? Que hoy día sufrimos como sector un agobio, sufrimos dificultades, porque al final pareciera que la tramitación ambiental es solo formal. Y por lo tanto tenemos una serie de trámites que cumplir, etcétera, que no atienden a la realidad de los proyectos, al tamaño de los proyectos, al verdadero impacto de los proyectos. Y esto es un problema de fondo. Yo estoy de acuerdo con las preguntas que se hace el representante del Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente queremos hacer en este caso? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Nosotros lo que proponemos es hacer quizás algo más drástico de lo que se está proponiendo. Necesitamos una revisión mucho más profunda, porque el sistema que tenemos hoy día es un sistema que es desordenado, que está atomizado, cuya responsabilidad está dispersa en una serie de funcionarios que a su vez son irresponsables absolutamente por las dificultades que le causan a los mismos proyectos. El costo que tiene esto, no solo para las empresas, sino que para las sociedades que dejan de percibir los beneficios de realizar un proyecto, es enorme y por lo tanto hay una responsabilidad. En ese contexto nosotros planteamos nuestras decisiones y nuestras propuestas, digamos, nuestras observaciones. Nosotros estamos principalmente interesados, obviamente, en no echar a perder lo que es la fuente de nuestros recursos, que es la naturaleza. Obviamente, tenemos ahí una sinergia, tenemos ahí una dependencia que sería descabellado, digamos, afectar. Y por lo tanto, el bien protegido nosotros somos los primeros interesados en garantizarlo, ¿no es cierto? Y de ahí a cómo lo hagamos, yo creo que está muy lejos del sistema que tenemos. Y la verdad es que yo me atrevo a decir que de los proyectos que se han presentado últimamente y que satisfacen prácticamente todas las condiciones desde el punto de vista ambiental y de certeza, hasta donde se puede llegar, ¿no es cierto?, con la certeza en estos proyectos, son suficientes. Y sin embargo,
pareciera que hay partes, ¿no es cierto?, de la tramitación, por no decir funcionarios concretos, que no se satisfacen con nada. Entonces, tenemos ahí un problema, ese problema hay que objetivarlo y hay que solucionarlo de alguna manera. Y tenemos que solucionarlo de una manera urgente, porque nosotros estamos hablando de que para el año 2030 deberíamos necesitar, no sé, 6, 7 millones de toneladas de cobre fino adicionales de producción. Chile ni siquiera ha llegado a los 6 millones por año hoy día. O sea, es más que duplicar lo que hoy día producimos. ¿Cómo vamos a asumir eso? Una de las principales discusiones hoy día a nivel internacional es que se teme, ¿no es cierto?, de que la industria no pueda cumplir con ese desafío. Y eso haría que las metas se abandonaran por anticipado. Las metas que ya nos hemos propuesto en términos de descarbonización al año 2040, al año 2050. O sea, es una cosa importante. En ese contexto, ¿no es cierto?, creemos nosotros que hay una desconfianza enorme, a lo mejor en eso también me hago cargo de que esto percola, digamos, en otras materias en el país. Hay una desconfianza enorme hacia nuestra industria, ¿no es cierto? Y contrariamente a lo que yo he declarado, de que en cada proyecto que se hace, la variable medioambiental, cuando es considerada, no solo es abordada, sino que además es abordada con innovación, con mejoras que no se han visto nunca antes, ¿no es cierto?, y que, para nuestra desgracia, motivan la cantidad de consultas y una cantidad de observaciones que es mucho mayor que la que queremos tener, a lo mejor. Bueno, frente a esa declaración existe, ¿no es cierto?, un sector de la población aquí o incluso a nivel internacional que se opone a nuestra actividad. Y me preocupa que estemos de alguna manera legislando sobre la base de proveer a esas personas, lejos de un instrumento que pueda cerciorarse de la bondad de los recursos, de los proyectos y de la certeza que puede brindar en cuanto al bien protegido, que es el medio ambiente, lejos de eso, herramientas, ¿no es cierto?, para lograr más retardos y más dificultades para los proyectos. Y lo dijo el representante de una ONG en esta misma comisión. O sea, manejan un nivel de recursos que yo le garantizo que le puedo dar 1.500 días más si quiero de tramitación ambiental. O sea, no sacan nada ustedes con aumentar eso. Yo creo que eso envuelve, digamos, una amenaza de la cual también hay que hacerse cargo, porque no estamos para eso, no estamos para entrar en esa pelea. Yo creo que el diálogo que estamos tratando de tener hoy día es un diálogo que tienda a que recuperemos el crecimiento, y en materia minera eso es especialmente necesario. El sector privado fue capaz de multiplicar entre 4 y 5 veces su producción de minerales en los años 90 y siguientes, pero llevamos 20 años con producciones estancadas. Algo tenemos que hacer con eso, ¿no es cierto? Así que yo termino diciendo de que cuando se consulta sobre la evaluación ambiental estratégica, a lo mejor lo que estoy diciendo es lo que está en la base del tema. No hemos llegado a concordar aquellos mecanismos que nos provean, en el caso de ese tipo de evaluaciones, de los bienes públicos necesarios para que el sector o una actividad se desarrolle coherentemente. Y en la medida en que tuviéramos un concepto básico acerca de que sí vamos a querer más minería y sí vamos a respetar la minería donde se ha realizado de manera incluso ancestral, digamos, desde el nacimiento de nuestra República, yo creo que podemos dar con los instrumentos necesarios para tener buenas evaluaciones, tener evaluaciones expeditas, y aquellos de menor tamaño que no pueden acceder por costo a ese tipo de bienes, como son las líneas de base, etcétera, cuenten con esos elementos. ¿Qué mejor sería, no es cierto?, contar con un ordenamiento territorial que facilitara la realización de todo tipo de proyectos y que no tuviéramos que dejar a ninguno fuera de la evaluación ambiental? Sin embargo, la tipología reconoce que efectivamente la evaluación ambiental es un gravamen, es un costo y probablemente pueda significar la posibilidad de que un proyecto no se haga por razones que incluso son distintas, digamos, a sus propios méritos. Entonces, yo no tengo la respuesta de detalle. Hay algún par de sugerencias, digamos, en nuestra presentación respecto a la evaluación ambiental estratégica, pero creo que esa mirada general es la que nos falta precisamente para poder darle respuesta al mejor funcionamiento del sistema. Muchas gracias, don Jorge. Estamos muy obligados, así es que
Agradecerle a la Sociedad Nacional de Minería, especialmente a usted, a su presidente, don Jorge Riesco, al profesor Kach, y también, como siempre, a los representantes del Ministerio de Medio Ambiente por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.